Hello guys, so this is the video about the guide number 3, the week 5. You have to deliver this guide between August 10 to August 14, ¿listo? Entonces la guía la deben enviar entre agosto 10 y agosto 14. The activity, we have here the presentation of the explanation of the guide, okay? And the explanation of the topic. The first thing that we have is the squares or the table that you have the information. On the first one, we have the active voice and the examples, and here we have the explanation of passive voice. So in active voice and in passive, on the examples we have the first one. It says Ralph Lauren designs many of the actresses' gowns. And the passive says many of the actresses' gowns are designed by Ralph Lauren. So it says, well, first we have Ralph Lauren designs. Entonces el verbo lo tenemos en presente. ¿Cómo sabemos que el verbo está en presente? Pues porque el verbo no ha cambiado y tenemos además una S que recordemos que utiliza para las terceras personas en presente simple. And the passive says, many of the actresses' gowns are designed by Ralph Lauren. Entonces recordemos que en la voz pasiva siempre debemos poner el verbo to be y el verbo en pasado participio, el verbo que está en la voz activa. Entonces el verbo to be inicialmente es are porque es en presente. Recordemos que el verbo está en presente. Y además es plural. ¿Por qué? Porque acá nos está diciendo gowns en plural. Aparte de esto, pues el verbo que sigue es el mismo de la voz activa, pero en este caso va en voz pasiva. Designed by Ralph Lauren. Entonces dice acá, when the sentence has a strong agent, a specific person, Steven Spielberg, Ralph Lauren, we can use either the active or passive voice. The active voice puts more emphasis on the person who performs the action. Entonces nos dice que la voz activa pone más énfasis en la persona que hace la acción. Entonces aquí estamos poniendo el ejemplo, Ralph Lauren. The passive voice puts more emphasis on the action or the result. Dice que la voz pasiva pone más énfasis en la acción y el resultado. Entonces el resultado de la voz activa era many of the actresses. Entonces acá lo que primero empieza es many of the actresses. Gowns. Y la acción. Entonces, are designed. Designs. ¿Listo? Entonces, la voz pasiva siempre va a poner más énfasis en el resultado y en el verbo. In general, the active voice is more common than the passive voice when an agent is mentioned. Cuando un agente o una persona que hace la acción es mencionada, pues por lo general se utiliza la voz activa más comúnmente. Pero pues la voz pasiva también es usada. ¿Listo? Seguidamente tenemos acá otro. Dice, active, the first Oscar ceremony took place in 1929. Passive, it was attended by 250 people. Entonces nos dice que las ceremonias del Oscar fueron o tomaron lugar en el 1929. Esto que es la misma ceremonia, fue visitada o atendida o la gente asistió a esta. Alrededor de 250 personas fueron las que asistieron. Entonces dice, sometimes the passive voice is used to continue with the same subject of the preceding sentence. Entonces, algunas veces la voz pasiva se utiliza para continuar con el mismo sujeto de la oración anterior. Entonces recordemos, the first Oscar ceremony, la primera ceremonia de los Oscar. Entonces, para no volver a repetir la primera ceremonia de los Oscar, decimos solamente it, porque sería eso o esto. ¿Listo? The other says, active. Steven Spielberg directed Star Wars, didn't he? Entonces nos está diciendo pues que Steven Spielberg dirigió los Star Wars. Y pues nos está preguntando que si no fue así. Passive nos está diciendo no, Star Wars was directed by George Lucas. Entonces acá nos dice, we can use the passive voice to shift the emphasis to the subject of the present sentence. Nos está diciendo que podemos utilizar la voz pasiva para hacer énfasis en el objeto de la oración anterior. Entonces acá recordemos, nos está preguntando que si Steven Spielberg dirigió Star Wars. Y estamos como respuesta diciendo no, Star Wars was directed by George Lucas. Fue dirigida por George Lucas, ¿listo? Entonces esta es el uso del objeto que se vuelve un sujeto en la siguiente oración. Entonces ahora, seguidamente tenemos otro cuadrito que nos dice passive. The dress was designed by Vera Wang. Y otros ejemplos. The music was composed by Bob Dylan.
The movie projector was invented by Thomas Edison. Donde dice, we often use the passive voice when the agent may discover, inventing, design, build, grow, painting, or compose something. Entonces, utilizamos constantemente la voz pasiva cuando alguien hizo estas acciones. ¿Listo? Porque es algo importante. Y pues inicialmente ponemos al objeto o al elemento que se diseñó, que se creó, que se pintó. Como primera medida, seguidamente el verbo to be más la acción que se hizo y de últimas la persona que realizó la acción. The next one says, the song was written by Randy Newman. It was performed by him too. Entonces, dice, when the agent is included, use by plus noun or object pronoun. Nos está diciendo, la canción, bueno, primero que veamos, cuando vamos a agregar un agente, o sea, la persona que hizo la acción, tenemos siempre que utilizar un by más el sujeto, o sea, el agente que hizo la acción. Entonces nos dice, the song was written by Randy Newman. Entonces, la canción fue escrita por Randy Newman. Y además de esto nos dice que podemos utilizar un object pronoun. Y el object pronoun en este caso, it was performed by him too. Entonces, it, inicialmente pues nos está poniendo que fue la canción para no repetir de nuevo la canción. Was performed fue representada by por él también. Entonces, para no volver a decir Randy Newman, ponemos un object pronoun que sería he. ¿Listo? Entonces, esa es la explicación teórica inicialmente de la guía. Okay guys, activity 1. Activity 1 says, the point A, fill in the blanks with the passive voice of the verb in parentheses. Use the past tense. Entonces la instrucción nos está diciendo que utilicemos, que pues completemos el espacio que tenemos aquí con voz pasiva y del verbo en que está en paréntesis. Y debemos utilizar la voz en pasado, ¿listo? En pasado simple en este caso. Entonces recordemos que el pasado simple, primeramente, pues el verbo en voz pasiva va a ser siempre was y were, ¿listo? Recordemos que el verbo to be siempre se necesita en una voz pasiva. Entonces, la regla de la voz pasiva nos dice que tiene que ir un objeto, que en este caso es el sujeto, Mickey Mouse, debe ir un verbo to be, pero nos está diciendo que el verbo to be debe ser ¿en qué? En pasado, entonces es was o were. Además de esto nos dice que debemos completar con el verbo en paréntesis y el verbo en paréntesis debe ir en pasado participio, porque los verbos en voz pasiva van en pasado participio. Entonces vamos a empezar a dar unos ejemplos. Inicialmente pues nos dice Mickey Mouse. Acordémonos, es en voz pasiva y en pasado simple. Entonces la voz pasiva en pasado simple, inicialmente, pues la regla nos dice que debemos poner un verbo to be. En este caso el verbo to be debe estar en pasado. Tenemos el verbo to be de pasado que es was y el verbo to be were. El was ¿para quién lo vamos a utilizar? Para I, he, she, it. ¿Listo? Y el were lo vamos a utilizar para you, we y they. En este caso específico, pues nos dice que es Mickey Mouse. Mickey Mouse, en este caso, si lo utilizáramos como un animal, pues sería un ratoncito, ¿cierto? Entonces, los animales los utilizamos con it. Pero si lo vamos a poner como un personaje como él, pues sería he. Y recordemos, el verbo to be de he, she o it es was en pasado simple. Además de esto tenemos un verbo que es create y en la voz pasiva nos dice que el verbo tiene que ir en pasado participio. Entonces el verbo en pasado participio de create es created porque es un verbo regular. Entonces quedaría Mickey Mouse was created by Walt Disney. ¿Listo? Vamos a dejar este ejemplo así. Vamos a poner aquí otro ejemplo. Entonces, Romeo and Juliet. Entonces, Romeo and Juliet, acordémonos que siempre es en pasado y nos está diciendo que el verbo to be lo debemos poner en pasado. Pero, pues, Romeo and Juliet no sería I, porque no soy yo. No sería you, porque no es tú. No sería he, no sería she, no sería it. Tampoco sería we, porque no somos nosotros. Sería they, porque estamos hablando de Romeo and Juliet, o sea, ellos.
y están en conjunto, entonces es they. Y dijimos que el verbo to be de they en pasado sería were. Listo, tenemos lo primero. Seguidamente pues nos dice que debemos completarlo con el verbo en paréntesis y el verbo en paréntesis debe ir en pasado participe. Entonces, by William Shakespeare in 1595. Entonces, write. El verbo dice write. Write está en presente. En pasado es wrote y en pasado participio es written. Entonces, iría written. ¿Listo? Este es el primer ejercicio del punto A. Vamos a ver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice match the following sentences with the corresponding verb object. You can do it following the link on adding a screenshot of your activity. Entonces, para los que tenemos internet y tenemos la facilidad, podemos hacerlo directamente desde el link. ¿Listo? Para los que no, pues vamos a unirla acá directamente. ¿Listo? En la guía. Vamos a hacer la primera. Entonces tenemos unos cuadritos en color y el resto de la oración. Tenemos que unir las oraciones para que tengan sentido. Vamos a hacer la primera. Are the pictures? Vamos a mirar la primera opción. Was stolen. Fue robada. Las imágenes no. Are the pictures? Son las imágenes. Cooked by the chef. Cocinadas por el chef. No. Are the pictures given by the teacher? Dadas por el maestro. No. Are the pictures painted by Mary? Creo que sí, ¿cierto? Entonces, are the pictures painted by Mary? ¿Listo? Entonces, y recordemos que en este caso sería una pregunta, pues porque el verbo to be está inicialmente. Entonces lo uniríamos. ¿Listo? Uniríamos este primero con este. ¿Listo? Así haríamos la unión. Y así vamos a hacer con absolutamente todos. Con todas nuestras oraciones. Vamos a irlos uniendo. That is the activity number 1. Okay, guys. Activity number 2. Activity number 2 says, read the short text about the Harry Potter films, underline 7 examples of the passive, present, or past. Remember the formula. Object, verb to be, participle, and optional subject. Passive voice formula. Entonces es la fórmula de la voz pasiva. Siempre vamos a buscar la voz pasiva con esta forma. Es un objeto, el verbo to be, el pasado participio y el sujeto opcional. Vamos a ir leyendo una por una. La primera oración dice, The Harry Potter film series is based on 7 novels which were written by J.K. Rowling. Entonces nos dice que debemos buscar una oración que tenga un objeto. Entonces vamos a mirar la primera. The Harry Potter film series, sí, eso es un objeto. Dice que después debe tener un verbo to be. Is es un verbo to be, sí. Después dice que debe tener un participio. Based, sí, el verbo es en pasado participio. Y nos dice que podemos tener un sujeto opcional. On 7 novels. Entonces en este caso sería pues en 7 novelas. Pero pues también lo utilizamos como sujeto opcional. Entonces tenemos la primera opción, la primera oración. Vamos a mirar, recordemos que son 7 oraciones, les voy a ayudar con 2. Entonces la siguiente dice, which were written by J.K. Rowling. Entonces, which funcionaría como un objeto, sí, porque estamos diciendo las cuales. Y pues recordemos que acá nos está diciendo las 7 novelas, ¿no? Las cuales, verbo to be, were, sí, were es un verbo to be en pasado. Participle es el verbo en pasado participio. Written es un verbo en pasado participio. And subject, optional. By, acordemos que el by nos va a ayudar para de una vez saber que va un sujeto, en este caso opcional. J.K. Rowling. Entonces quiere decir que esta oración también nos cumple con la regla que está presentando. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta que estas dos oraciones pues son los ejemplos. Omitan este rayón ahí. Bueno, ahora acá dice, el siguiente punto o la siguiente parte de este punto nos dice, fill in the missing verbs in the chart to form the active and passive, taken from the Harry Potter text. Entonces vamos a organizar, bueno, más bien vamos a escribir oraciones en voz activa y estas mismas oraciones que están en voz activa las vamos a pasar a voz pasiva. ¿Basados en qué? Pues en este texto que está acá.
Entonces, vamos a hacer la primera. Primera nos dice J.K. Rowling, Harry Potter. Entonces, J.K. Rowling, ya lo habíamos leído anteriormente, que es alguien importante para Harry Potter, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar qué es la importancia, cuál es la acción que hace J.K. Rowling, porque es una acción, ¿listo? Entonces, volvemos a leer acá. The Harry Potter film series is based on 7 novels. Entonces, la serie de Harry Potter está basada en 7 novelas, which were written by J.K. Rowling, las cuales fueron escritas por J.K. Rowling. O sea, esta persona que hizo, escribió la serie de Harry Potter. Entonces, ya tenemos el verbo, o sea, la acción que hizo, que es la que debemos poner en la oración. Entonces, escribió, ¿cierto? Se escribió así en pasado. ¿Por qué? Porque acá el verbo to be está en pasado. Entonces, vamos a completar acá. Entonces, acá diríamos que growth, pasado simple. ¿Listo? Y va en pasado simple, no va en pasado participio, no va en pasado perfecto, va en pasado simple. J.K. Rowling wrote, escribió Harry Potter. Vamos a hacer esta misma oración, pero en voz pasiva. Entonces la voz pasiva, recordemos, lo primero que nos dice es que debe de tener un objeto. Nos devolvemos aquí para la fórmula, dice que es un objeto. El objeto es Harry Potter, efectivamente es Harry Potter porque en la oración anterior él era el objeto, o sea, era lo último que está en la oración. Dice que seguidamente debemos poner un verbo to be, pero el verbo to be debemos basarlo de acuerdo al verbo que estaba acá. Entonces el verbo que estaba acá está en pasado. Tenemos que pensar eso siempre, cada vez que vayamos a poner el verbo to be. Entonces el verbo en la oración inactiva que está en presente o en pasado. Entonces en este caso está en pasado. Como él está en pasado, pues vamos a poner el verbo to be en pasado. Recordemos el verbo to be en pasado es was o were. Harry Potter, si lo pusiéramos como un sujeto sería he. Y el verbo to be es was. ¿Listo? Entonces tenemos lo primero, was, listo, ya cumplimos con el siguiente paso, que nos dice un objeto, un verbo to be, listo. Ahora, un participle, un verbo en pasado, participio. ¿Cuál es ese verbo en pasado participio? Pues es el mismo verbo que pusimos acá, pero recordemos que este estaba en pasado simple. Y el pasado participio es la tercera columna de nuestra lista de verbos. Entonces vamos a recordar, en presente es write, en pasado simple es growth y en pasado participio es written. ¿Qué quiere decir? Que acá en esta siguiente línea iría el verbo en written, porque es el verbo en pasado participio. Listo. Seguidamente nos dice Harry Potter was written y como tiene un agente, en este caso tiene un sujeto opcional que es J.K. Rowling, siempre esos sujetos que siguen ahí, o sea, cuando volvemos a nombrar a la persona que hizo la acción, siempre va a ir unida por un by. Entonces, by J.K. Rowling. Entonces ya tenemos Harry Potter was written by J.K. Rowling. Y así vamos a hacer con todas nuestras oraciones que estamos acá. ¿Listo? Esa es la actividad número 2. Activity number 2. Okay, guys. Activity number 3. Activity number 3 has one activity. Tiene una sola actividad. Dice, complete the cards using passive voice and then choose 10 cards and record your voice reading them with a good pronunciation. You can listen to several times in a later before sending your exercise. Entonces, ¿qué nos dice? Primera regla, vamos a hacer todas estas oraciones en voz pasiva. Está súper sencillo porque ya nos está diciendo cómo debemos ponerla. Nos está diciendo que la debemos poner con el verbo, ya nos está diciendo cuál es el verbo, debemos mirar pues el contexto para saber si es pasado o si es presente. Y seguidamente nos está diciendo, then choose 10 cards and record your voice. Entonces dice que después vamos a escoger 10 fichitas de estas y vamos a grabar nuestra voz, ¿listo? Y la vamos a grabar nuestra voz leyendo 10 fichitas de estas. La idea es que sea con una muy buena pronunciación. Para tener una buena pronunciación podemos utilizar un traductor, ¿listo? Voy a ayudarles con algunas de estas. Entonces voy a ayudarles con 2 ejemplos, ¿listo? Entonces está primero. When I graduate, I name, entonces el verbo que nos está dando es ver, name, a student of the year. Entonces, primero que debemos identificar es que la oración está en pasado.
¿Cómo sabemos que la oración está en pasado? Porque nos dice when I graduated, entonces ya este ed es un verbo en pasado. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que el verbo to be que le sigue tiene que ir en pasado, ¿listo? Y el sujeto que nos está presentando es I, entonces en este caso I was, ¿listo? Recordemos que seguidamente va el verbo, que va en paréntesis, pero pues el verbo tiene que ir en pasado participio, entonces named. ¿Listo? When I graduate, I was named a student of the year. Entonces ya tenemos nuestra primera oración resuelta con la voz pasiva. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Listo? Entonces, nuestro siguiente ejemplo, vamos a ponerlo con el modal que tenemos acá, que dice should. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar cómo se utiliza un modal con el verbo to be y con la voz pasiva en este caso. ¿Listo? Entonces, las reglas siguen siendo iguales. Eso es lo que tienen que tener claro. Entonces nos dice, scissors and glue should only used by older children. Entonces, las tijeras y los pegamentos deben ser solamente utilizadas por chicos mayores. Entonces, cuando tenemos un modal verb should, que en este caso should es como deber, entonces, ¿qué vamos a hacer? Volvemos a escribir el should, y le vamos a agregar un be, un verbo to be, should be. Seguimos escribiendo la otra parte, only, porque only es así ya normalita, y tenemos el verbo que dice used. Recuerden que used en ese caso tendría que ir en pasado participio, y como es un verbo regular, pues sería used. ¿Listo? Entonces quedaría así. Scissors and glue should be only used by older children. Y así podemos hacer con el resto. Vamos a hacer otra por aquí que está en negativo para que ustedes sepan cómo poner esas oraciones en negativo también. Entonces acá tenemos otra que dice the ball not thrown yet. Entonces, la pelota no ha sido lanzada aún. Entonces, vean, escuchen esa oración en español. No ha sido lanzada o no se lanzó. No se ha lanzado. ¿Listo? Entonces, nos dice que es un negativo. Como es un negativo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues poner, primero, recordemos que el verbo to en este caso sería is, porque es the ball. Entonces, y como lo vamos a poner en negativo es isn't o is not. Y recordemos que el siguiente verbo, que es throw, que es el verbo como tal de la oración, pues lo vamos a poner en ¿qué? En pasado participio. The ball isn't thrown yet. ¿Listo? Entonces, la pelota no la han lanzado todo aún. Entonces, vamos a darle publicar y ya queda acá el ejemplo. Así vamos a hacerlo con todas las oraciones. ¿Listo? Con todas las oraciones. La primera instrucción, llenamos todas las tarjeticas cumpliendo con nuestros usos de los verbos adecuadamente. Y segunda instrucción dice que vamos a escoger 10 tarjetas, las que más nos gusten, las que más nos llamen la atención, y vamos a grabar nuestra voz leyendo esas tarjetas, pero las vamos a leer con muy buena pronunciación. Entonces, ese es el desarrollo de la guía. Recordemos que se debe enviar entre el 10, aquí tenemos la fecha, 10 y 14 de agosto. Esa es la fecha de entrega de la guía.